gusto, un placer nuevamente reencontrarnos a través de este medio. Que Dios pueda traer gracia y virtud a su vida y a todo su hogar en esta mañana y en estos días venideros. Hoy les traje una reflexión que me parece muy interesante y que lleva por título De creyente a discípulo. Y quiero comenzar leyendo un texto bíblico que se encuentra en el libro de Primera de Juan, el capítulo 3, el versículo 18 y 19. Acompáñeme si están con su Biblia. Nos dice así esta palabra: Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Aquí el apóstol Juan nos está hablando de un progreso necesario para toda la vida de un cristiano. Es un progreso necesario, no un progreso que pueda llegar a darse o que si se da es mejor, sino que es necesario para el crecimiento, para la evolución del cristiano, del Hijo de Dios. No nos podemos conformar con solamente ser creyentes. Usted sabe que aún el diablo y los demonios, nos dice su palabra allí en el libro de Santiago 2:19, que ellos también creen y tiemblan. Por lo tanto, creyente puede ser cualquier persona. Simplemente debemos aprender a crecer en estas cosas. El ser creyente es el primer paso. Es el paso en el que nos acerca a través de la fe a la salvación que Cristo Jesús nos otorga por gracia, por regalo y por don. Pero luego debe haber un progreso, un crecimiento en nuestra vida espiritual. Y por eso nos habla en esta palabra de que no debemos serlo de palabras ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en esto conoceremos que somos hijos de la verdad. ¿Sabe que creyente es una persona devota, es una persona piadosa, es una persona religiosa? Pero Jesucristo, justamente, Él estuvo en contra, condenó la religión, como también llamó hipócritas a los religiosos de su tiempo. En cambio, el apóstol Pablo nos está diciendo allí en el libro de Romanos que no me avergüenzo, dice, del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios. ¿Poder de Dios para qué? Poder de Dios para la transformación de nuestras vidas, para una metamorfosis. Eso quiere decir un cambio, esa transformación que debe ir produciéndose en nosotros. Y esa transformación, esa metamorfosis es para un crecimiento, para alcanzar un grado mayor en la gracia y en el camino de nuestro amado Dios. No te quedes ni te conformes con ser un simple creyente. En cambio, Dios nos habla, y esto lo vamos a encontrar, luego vamos a leer un texto bíblico, que nosotros debemos convertirnos en discípulos. No es solo un creyente, sino en un discípulo. Un discípulo es un apóstol, un discípulo es un maestro, es un evangelista, un discípulo es un divulgador, un propagandista, un discípulo es un ministro, es un embajador, es un mensajero, un seguidor. Y esa es la palabra que más me gusta de la definición de discípulo. Un seguidor. ¿De qué? Seguidor de los pasos de Jesús, nuestro gran y maravilloso y perfecto Maestro. Y hay un texto muy conocido por todos que yo quiero me acompañen en la Biblia, en el libro de San Mateo, el capítulo 28, los versículos 18 al 20. Y allí nos dice, Jesús es el que habla. Dice, Jesús se le acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra.
Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Qué hermosa palabra que encontramos aquí. Jesús, ya despidiéndose antes de ascender al cielo, Él le da una recomendación a sus discípulos, a sus seguidores, que ellos se conviertan en discípulos y que ellos hagan discípulos, que ellos vayan enseñando en todos lados y haciendo discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y deja también allí una promesa muy maravillosa que no solo fue para aquel tiempo y para esos apóstoles que le siguieron, sino también para nuestro tiempo y para cada uno de los que estamos decididos a seguir a Jesús como sus discípulos. Dice, y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Qué maravilloso es saber que Él se ha ido al cielo y está sentado a la diestra del trono de Dios, pero que no nos ha abandonado. Él está con nosotros, guardándonos, protegiéndonos, intercediendo por nosotros, habiendo enviado su Espíritu Santo para que esté en nosotros, fortaleciéndonos, guiándonos y dándonos toda gracia para llevar adelante esta misión tan importante. Pero quiero en esta mañana resaltar algunas diferencias entre lo que es ser creyente y ser discípulo. En primer lugar, el creyente suele esperar los panes y los peces. Esto es, necesita que le entreguen la comida espiritual. En cambio, un discípulo es un pescador. Es aquel que va en busca de su propia comida. ¡Qué diferencia! Y qué bueno es en estos puntos que vamos muy rápidamente a ir tocando, que tú puedas analizar tu vida para decir, ¿soy creyente o ya he crecido y me he convertido en discípulo? Si estoy en el proceso, gloria a Dios por ti. Pero si solo te has estancado en ser creyente, yo te animo en esta mañana a que comiences a dar los pasos necesarios para crecer, a convertirte en un verdadero discípulo de Cristo Jesús, nuestro Señor. Un segundo punto es que el creyente es consumidor de lo que el reino de Dios le proporciona. O sea que siempre está dispuesto a recibir, pero nunca a dar. Siempre está en la postura de necesito, yo quiero, esto tiene que ser para mí. Pero no se pone en la postura de ver tantas necesidades que hay a su alrededor y estar dispuesto a dar a los demás. En cambio, el discípulo se pone al servicio de Dios y de su obra. Está dispuesto a entregar, a dar, a servir a Dios en lo que éste desee de su vida y a la obra de Dios en lo que pueda ser verdaderamente útil. Un tercer punto de estas diferencias entre creyentes y discípulos es que el creyente lucha por crecer, porque piensa en sí mismo y por eso lucha denodadamente en poder crecer. Sin embargo, un discípulo lucha por producirse, lucha por mirar la necesidad que puede haber a su alrededor y compartir de la mejor manera, de la expresión más pura y más sencilla, el Evangelio, las experiencias que recibió, el crecimiento que ha tenido para poder entregarles a otros y que estos también entiendan y entren en el camino tan maravilloso del Evangelio. Esas son diferencias entre creyentes y también entre discípulos. Una cuarta diferencia es que el creyente se gana, en cambio el discípulo se hace. ¿Sabe?
el evangelista Billy Graham decía una frase, que solo un 10% del esfuerzo hace ganar almas para Cristo, pero un 90% del esfuerzo es para que estas almas puedan permanecer y crecer en el Señor. ¡Qué verdad tan grande! Es mucho más sencillo ganar un alma para Cristo, que éste pueda convertirse en un inicial creyente, que después hacer que esa persona pueda crecer en la gracia de Dios, que pueda crecer en todas las cosas espirituales y pueda afirmarse de ese modo. Qué importante es que nosotros desarrollemos ese discipulado para que estas personas puedan alcanzar esa gracia maravillosa. Una quinta diferencia es que el creyente tiene que ser acarreado, tiene que ser llevado. Es esa persona a la que se le está diciendo, ¿qué pasó? Que no viniste hoy a la iglesia. ¿Cómo te va? Vamos, adelante, anímate. Es esa persona que hay que estar visitándolo, porque enseguida y por cualquier cosa allí se queda y se relaja. En cambio, el discípulo se convierte en un líder. Y un líder es aquel que aprende a ver la necesidad en otro y actúa sobre esa necesidad para suplirla. ¡Qué maravilloso! ¡Cuánta diferencia y qué importante es alcanzar a ser discípulo! También otra diferencia es que el creyente depende en gran parte de los pechos de su madre. Esto sería espiritualmente del pastor, del liderazgo, de lo que le puedan ofrecer espiritualmente. Está siempre dependiente como aquel pequeño, aquel bebé que necesita ser alimentado por los pechos de su mamá, o aquel pajarillo pequeño que cuando es pichoncito solamente sabe abrir su boquita y la madre pone con su pico allí el alimento. Así es el creyente, es dependiente de los pechos de su madre, dependiente del pastor y del liderazgo de la iglesia para poder alimentarse espiritualmente. En cambio, el discípulo es revolucionario. El discípulo es aquella persona que es destetado para poder servir. Aquel que salió de esa dependencia de la madre, salió de esa dependencia de los líderes para poder servir al Señor, porque aprendió que necesita buscar de sí mismo el alimento espiritual para crecer. Una séptima diferencia es que el creyente entrega parte de sus ganancias y está contento y feliz por lo que él puede entregar de sus ganancias. Y está orgulloso de decir, yo puedo diezmar o yo puedo ofrendar, yo doy estas cosas o doy a los pobres aquello otro. Está contento por la parte de la ganancia que puede estar entregando. En cambio, el discípulo es una persona que entrega toda su propia vida y se niega a sí mismo. ¡Qué diferencia y qué maravilloso! ¡Cuán precioso es para la obra de Dios que haya personas desinteresadas que entreguen su vida al servicio del Señor, que entreguen su corazón para servirle en todo cuanto Dios desee y necesita? Otra cuestión muy importante, y preste atención en este punto, es que el creyente suele caer en rutina. Eso es vivir en triunfos y experiencias del pasado. No renueva sus experiencias, no renueva sus vivencias en las cosas de Dios. Se conforma recordando aquellas cosas que le pasaron tan maravillosas hace tantos años y sigue alimentándose de un pasado
cuando hay un presente muy lánguido, hay un presente totalmente religioso, rutinario, que lo lleva a cada vez ser más pequeño y reducirlo en las cuestiones del Evangelio. En cambio, el discípulo es una persona revolucionaria, es una persona que lleva adelante manteniendo un servicio activo, un servicio que se renueva. No puede estar pensando en lo que logró en el pasado porque tiene muchos desafíos por delante. Un discípulo no se sienta en la glorieta a regocijarse de lo que ya ocurrió, sino que está mirando permanentemente hacia el futuro, las necesidades de las personas que están a su alrededor, y allí está acudiendo permanentemente en favor de ellos. Esa es la gran diferencia entre ambos. Un noveno punto es que el creyente espera que se le asignen tareas para servir a Dios. Tiene que venir el pastor o algún líder a decirle: hermano, vos podés hacer esto, podés encargarte de aquello otro, podés cumplir con este servicio. Si no se le está entregando esas tareas, no sirve al Señor. Se queda allí sin hacer absolutamente nada. En cambio, el discípulo asume responsabilidades, empieza a notar las necesidades y asume la responsabilidad para poder llevar adelante esto. Qué maravilloso es cuando nosotros podemos empezar a sensibilizarnos de lo que está sucediendo a nuestro alrededor, de las necesidades que hay a nuestro alrededor. No solo hermanos de la congregación, sino personas que no son ni siquiera de la iglesia. Personas que puedan ser parientes, amigos, vecinos, personas que nos encontramos de manera casual, pero uno puede percibir esa necesidad y ahí está dándole un ánimo, una palabra de aliento, fortaleciendo su vida, llevándolo a Cristo y a la salvación tan maravillosa que éste provee para su vida. Esa es la labor de un discípulo, a diferencia del creyente. Y un décimo y último punto que quiero mencionar de estas diferencias entre el creyente y el discípulo es que el creyente murmura y reclama, porque está permanentemente dentro de una iglesia, sentado en una banca, siempre en el mismo lugar, haciendo de manera rutinaria las cosas, llevando una vida religiosa, y por eso comienza a murmurar, comienza a reclamar. En cambio, el discípulo obedece y se niega a sí mismo. ¿Cuántas diferencias? ¿Sabe? Hoy con esta pandemia hay muchos creyentes que están totalmente perdidos. Muchos creyentes que se sienten desvalidos, que se sienten desprovistos de esa cobertura, porque no tienen ese lugar donde reunirse o no tienen esa cercanía de la persona que le está animando, hablando, instando para que siga adelante, que le esté llevando una palabra de Dios, que le esté haciendo comer comida espiritual para que él pueda crecer. Por lo tanto, hoy se siente raquítico, se siente expuesto y sabe que puede llegar hasta enfriarse de tal manera que esa persona comience a perder su objetivo, comience a perder la meta que tiene por delante, que es no solo alcanzar la salvación, la vida eterna, sino también el poder ser testigo de Dios y hacer discípulos en todas las naciones de las vidas para llegar a Cristo, nuestro Señor y Salvador. Sabe que en este tiempo en el que esta pandemia nos ha alejado de los templos, en este tiempo en el que se vive un diferente, estamos como en el tiempo en el que el pueblo de Israel estaba cautivo allí en Babilonia. Y sabe,
Ellos llegaron a tener tanta tristeza por estar allí alejados del templo, alejados de esas reuniones que antes hacían en sus sinagogas. Y por lo tanto, dice, colgaron sus arpas, dejaron de cantar, dejaron de tener la alegría de la salvación, dejaron de tener esa esperanza renovadora que es necesaria para toda persona. No te conviertas en una persona de ese modo, no cuelgues tus arpas, no cuelgues tus elementos de alabanza, no cuelgues tu alegría, no dejes atrás aquello que realmente te producía un beneficio, porque Dios sigue estando y sigue obrando. Y aquellos que entendieron en plena cautividad, pudieron no solo mantener su fe, no solo pudieron mantener su comunión con Dios, como nos habla Daniel, dice, oraba 3 veces por día, nunca se doblegó ante los dioses de Babilonia, sino que él siguió adorando al Dios único, verdadero y real. Pero esas personas fueron las que convirtieron, las que dejaron huella, las que marcaron una diferencia en aquel lugar. Lo mismo que estos 3 jóvenes, Sadrac, Mesac y Abednego, que se mimetizaron inclusive con la cultura y el pueblo babilónico, a tal punto que cambiaron sus nombres, dice, sus nombres les fueron cambiados por nombres babilónicos. Pero ellos, más allá de estar entremezclados con la cultura, con el pueblo de Babilonia, pudieron dejar una huella y una marca tremenda y maravillosa en aquel pueblo. Marcaron en aquel rey una diferencia tan grande que Nabucodonosor, creyéndose él el amo y señor del mundo y del universo, tuvo que arrepentirse y reconocer que el Dios de estos jóvenes era el único Dios verdadero. Y así como proclamó primero que todos adorasen su estatua, con la obra que estos jóvenes hicieron dentro, y eso quiero señalarlo, dentro del palacio, dentro de la cultura babilónica, dentro de los modos babilónicos, mezclados con el pueblo babilónico, aunque nunca cambiaron su fe ni adoraron a dioses extraños. Pero ellos marcaron una huella tan maravillosa que el mismo Nabucodonosor dijo, no adoren más a esa gigantesca estatua de sí mismo que él había hecho, sino ahora todos adoren a Jehová, porque Él es el único Dios real y verdadero. Estamos viviendo ese tiempo. Si solo eres un simple creyente, ten cuidado, porque puedes enfriarte demasiado en este tiempo, perder el gozo, perder la alegría de la salvación, perder la esperanza de alcanzar proyectos y cosas maravillosas en Dios. Pero si eres un discípulo, encontrarás en cada lugar en donde te puedas mover, aún el tiempo dentro de tu hogar, de poder tener comunión con Dios, una comunión más estrecha, una comunión más íntima, que hable y quebrante tu corazón y que te haga entender cosas nuevas y maravillosas espirituales que Dios te revelará. Un tiempo de estudiar la palabra de Dios, de mimetizarse en ella, de poder aprender lo que Dios nos habla a través de las riquezas de las Sagradas Escrituras. Este es un tiempo en el que tú puedes marcar una huella importante con todo aquel que te rodea. En primer lugar, manteniendo siempre tu esperanza, tu expectativa, tu fe, manteniendo siempre un modo activo en ti, un modo que sea para beneficio de los demás. Qué importante es que nos convirtamos en discípulos. Deja de ser un simple creyente para convertirte en un discípulo de Cristo.
en un seguidor de Él. Dios te bendiga grandemente en esta mañana. Reflexiona en estas palabras. Vamos a hacer una breve oración y yo le voy a rogar a nuestro Dios maravilloso que Él pueda tocar tu mente y tu corazón de una manera especial en esta mañana, para que tú puedas entender la diferencia del crecimiento de ser creyente solamente a alcanzar a ser discípulo y poder tener una vida práctica, una vida personal con Cristo, una vida que te haga llevar hacia un crecimiento constante y un servicio para Dios y para los demás. Oremos. Amado Dios y Padre, gracias queremos darte en esta mañana por tu gran amor y tu misericordia. Gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor, que ella pueda tocar la fibra más íntima de nuestro corazón. Ayúdanos, oh Dios, que entendamos que es necesario esta renovación, esta metamorfosis, esta transformación en nuestras vidas. No podemos quedarnos con el paso inicial de ser creyentes, no podemos vivir años con ser creyentes, sino tenemos que ir creciendo, abundando en tu gracia para ser discípulos tuyos, seguidores tuyos, ministros tuyos, embajadores tuyos, maestros tuyos, enseñadores, Señor, a otros de todas tus bondades, tu gracia y tu virtud. Amado Dios, yo te ruego que tú estés tocando cada corazón de aquellos que han estado oyendo esta palabra, para que busquen el crecimiento de alcanzar a ser un discípulo tuyo. Estamos en un tiempo distinto, como el pueblo de Israel en la cautividad de Babilonia, pero es un tiempo especial que tú nos das para poder cambiar de un modo diferente las cosas. Ayúdanos a ver las cosas de un modo diferente. Ayúdanos a entender que lo principal no es el poder estar adentro de un templo, sino poder mantener esa fe activa, esa fe en alto, esa fe que no decaiga, para poder llevar a muchos estas palabras de aliento, de ánimo, estas palabras de vida que solo proceden de ti. Te alaba y te bendice mi alma y te ruego una bendición muy especial para cada uno de los oyentes y que pueda haber una recapacitación, Señor, de cada uno, entendiendo la necesidad de este cambio. Gracias, Dios. Amén y amén. Dios bendiga tu vida. Hasta la próxima reunión.
verdaderamente nos hace feliz cuando tenemos a Cristo en cada uno de nuestros corazones. Por eso le vamos a decir, como dice esta preciosa alabanza: Señor, tú me haces tan feliz. Lo declaramos en este día. Aleluya. Sí, Señor, a ti te alabamos. Tú me haces tan feliz y tú me haces tan feliz. Tú me haces tan feliz. Mi corazón se alegra en ti. Volvemos a decirle en este día al Señor: y tú me haces tan feliz, y tú me haces tan feliz, y tú me haces tan feliz. Mi corazón se alegra en ti. Decimos aleluya, el pueblo que alaba a Dios. Recibe, Señor, y Recibe, Señor, la alabanza y la exaltación. Aleluya.